El eco del tiempo. Susurros del pasado. El polvo danzaba en el aire cuando Mateo abrió la caja que había encontrado en el ático de la casa familiar. Sus padres habían fallecido hace apenas 3 meses en aquel extraño accidente, y él había vuelto a la casa de su infancia para poner orden antes de venderla. A sus 32 años, no tenía ningún interés en conservar aquella enorme casa llena de recuerdos, algunos buenos, pero muchos otros que prefería olvidar. La caja contenía viejas cintas VHS y DVDs caseros. Mateo sonrió con nostalgia al reconocer las etiquetas escritas con la elegante caligrafía de su madre. Mateo, primer cumpleaños, Navidad 1995, vacaciones en la playa. Un impulso inesperado lo llevó a buscar el viejo reproductor de cintas que sabía que su padre guardaba como una reliquia. Conectó el aparato al televisor de la sala y colocó la primera cinta. La imagen granulada mostraba a un Mateo de 5 años soplando las velas de un pastel en forma de cohete. Su madre aplaudía mientras su padre sostenía la cámara. Una escena normal, típica, hasta que notó algo extraño en el fondo. Un hombre, de unos 60 años, observaba la escena desde el marco de la puerta. Su rostro quedaba parcialmente oculto, pero había algo inquietantemente familiar en su postura. Mateo pausó el video y se acercó al televisor. Había algo en aquel hombre. Un detalle en su muñeca. Llevaba el mismo reloj que él. Un Omega Seamaster que había heredado de su abuelo hace apenas unos meses, después del funeral de sus padres. Imposible, murmuró. Avanzó la cinta. El hombre había desaparecido. Tal vez era un amigo de la familia que no recordaba, pero una sensación extraña le recorrió la espalda. Continuó viendo grabaciones durante horas, hipnotizado por las imágenes de su infancia. En una grabación de una fiesta escolar cuando tenía 9 años, volvió a ver al mismo hombre, esta vez más claramente. Mateo congeló la imagen y su corazón se detuvo un instante. El hombre lo miraba directamente a la cámara y sonreía levemente. Y ahora no había duda. Era él mismo, solo que 4 décadas mayor. ¿Qué demonios?, susurró Mateo, sintiendo un escalofrío. La imagen continuó, y el Mateo anciano se llevó un dedo a los labios en gesto de silencio. Luego señaló discretamente hacia la estantería de libros de la escuela. Mateo recordaba perfectamente esa estantería. Había sido el lugar donde escondió su primer premio de ciencias. Otra cinta, otra aparición. Esta vez en su graduación de secundaria. El Mateo mayor sostenía un papel con números escritos. Demasiado rápido para leerlos, pero quedaron grabados en la cinta. Mateo comenzó a hacer anotaciones frenéticamente. No era posible que estuviera viendo a su yo futuro en grabaciones de hacía más de 20 años. Debía ser una broma elaborada. Tal vez algún pariente que se parecía a él. Pero con cada nueva cinta, la evidencia se hacía más contundente. En la última grabación, la de su graduación universitaria, el Mateo anciano habló directamente a la cámara cuando nadie miraba. Busca en el laboratorio del abuelo. La ecuación. El tiempo no es lineal, Mateo. Nunca lo fue. Mateo apagó el reproductor con manos temblorosas. Su abuelo, Fernando Vázquez, había sido un físico brillante pero extremadamente reservado sobre su trabajo. Había muerto cuando Mateo tenía apenas 12 años, dejando un pequeño laboratorio sellado en el sótano de la casa que nadie había abierto desde entonces. Su padre siempre había dicho que no había nada importante allí, solo los delirios de un viejo científico obsesionado con teorías imposibles. Pero ahora Mateo no estaba tan seguro. Buscó entre las pertenencias de su padre hasta encontrar una llave antigua con una etiqueta amarillenta que decía «Laboratorio». Descendió las escaleras del sótano mientras su mente repasaba sus conocimientos de física cuántica. Siendo ingeniero en robótica, entendía los principios básicos, pero lo que sugerían las grabaciones contradecía todo lo que sabía sobre las leyes del universo. La cerradura oxidada se dio con un chirrido metálico. El aire del laboratorio estaba denso, cargado de décadas de silencio. Encendió la luz y se quedó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de ecuaciones, diagramas y notas. Un gran pizarrón dominaba la pared del fondo con una ecuación parcialmente borrada. Y sobre el escritorio principal, como esperándolo, había un sobre viejo con su nombre escrito. Con dedos temblorosos, Mateo abrió el sobre. Dentro había una carta
y una fotografía. La fotografía mostraba a su abuelo, junto a un hombre mayor, que era, sin duda alguna, él mismo. La carta comenzaba: Querido Mateo, si estás leyendo esto, has empezado a ver las señales que dejé para ti. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu comprensión de la realidad. No hay vuelta atrás. Mateo se dejó caer en la silla polvorienta del laboratorio, con la mirada fija en los números que había anotado de las cintas de video. Ahora, reconocía lo que eran: coordenadas temporales, fragmentos de una ecuación que su abuelo había estado intentando resolver toda su vida. La carta continuaba explicando cómo su abuelo había descubierto teóricamente la posibilidad de los viajes temporales, pero nunca había logrado la fórmula completa para hacerlo posible. Lo que más perturbó a Mateo fue la última frase: la verdad sobre tus padres está enterrada en el tiempo, y solo tú puedes desenterrarla. No fueron quienes creías que eran. Al amanecer, Mateo ya había llenado cuadernos enteros con cálculos. Las coordenadas de las cintas encajaban perfectamente con la teoría de su abuelo. No era una broma ni una coincidencia, era una misión que él mismo, desde el futuro, se había encomendado. Y la primera pieza del rompecabezas apuntaba a una fecha específica: 17 de junio de 1985, 11 años antes de su nacimiento. Cruzando líneas los siguientes 6 meses, transformaron a Mateo por completo. El ingeniero escéptico y pragmático se convirtió en un hombre obsesionado. Renunció a su trabajo en una prestigiosa empresa tecnológica para dedicarse exclusivamente a completar el trabajo de su abuelo. El laboratorio del sótano se convirtió en su mundo. Las ecuaciones cubrían ahora cada superficie disponible. Había construido un enorme modelo tridimensional que ilustraba su teoría sobre las corrientes temporales. Según sus cálculos y las notas de su abuelo, el tiempo no era una línea recta, sino un océano con corrientes y remolinos, y bajo ciertas condiciones, era posible navegar contra la corriente. Mateo utilizó su experiencia en robótica para construir lo que él llamaba el ancla, un dispositivo que, teóricamente, podría mantener estable un portal temporal durante unos minutos. Pero le faltaba la fuente de energía adecuada y la ecuación final que haría funcionar todo el sistema. Su única conexión con el mundo exterior era Elena, una antigua compañera de universidad y ahora profesora de física teórica. Ella fue la única a quien Mateo se atrevió a mostrar sus avances. Esto desafía todo lo que sabemos sobre física, Mateo, dijo Elena tras revisar sus cálculos una tarde lluviosa. Pero si estás en lo cierto, Dios mío, cambiaría absolutamente todo. Los números encajan, Elena. Las apariciones en los videos, las ecuaciones de mi abuelo, todo apunta a que no solo es posible, sino que efectivamente sucede. De alguna manera, yo mismo logro viajar al pasado en el futuro. Elena observó a su amigo con preocupación. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y una barba descuidada. ¿Has considerado que quizás todo esto sea demasiado conveniente? Las apariciones en los videos, la carta. ¿No es posible que sea algún tipo de elaborada manipulación? ¿Con qué propósito? ¿Y quién? Mis padres están muertos. Mi abuelo murió hace 20 años. No hay nadie que pudiera ganar algo con esto. No lo sé, Mateo, pero sea lo que sea, está consumiéndote. Elena tenía razón, pero Mateo no podía detenerse. Había algo más que lo impulsaba. Las palabras sobre sus padres. No fueron quienes creías que eran. Esa frase lo atormentaba cada noche. Un avance inesperado llegó cuando, siguiendo otra pista de los videos, Mateo descubrió un compartimento secreto en el antiguo escritorio de su abuelo. Dentro, había un pequeño dispositivo que parecía un cristal azulado montado en una estructura metálica. Junto a él, una nota. El último componente. Utilízalo sabiamente. Análisis posteriores revelaron que el cristal tenía propiedades imposibles. Absorbía energía de maneras que desafiaban las leyes de la física conocida. Era exactamente lo que necesitaba para alimentar el ancla. 2 semanas después, la máquina estaba lista para su primera prueba. Elena insistió en estar presente. Si esto funciona, necesitarás un testigo, dijo con determinación. Y si algo sale mal, alguien debe saber qué hacer. El dispositivo ocupaba gran parte del sótano. El ancla, un arco metálico lleno de circuitos y sensores, estaba conectada al cristal azul que pulsaba con una luz hipnótica.
Los ordenadores mostraban las ecuaciones finales, combinación del trabajo del abuelo Fernando y las deducciones de Mateo. Según mis cálculos, solo podré crear una ventana de observación, explicó Mateo mientras realizaba los últimos ajustes. No será un viaje físico, sino una proyección. Podré ver el pasado, pero no interactuar con él. Al menos no en esta fase. ¿Qué fechas has elegido?, preguntó Elena. 17 de junio de 1985, la fecha que aparecía repetidamente en las pistas. Mateo activó el sistema. El cristal azul comenzó a vibrar, emitiendo un zumbido agudo que hacía doler los dientes. El arco metálico se llenó de chispas eléctricas azuladas que poco a poco formaron una especie de membrana translúcida. «Está funcionando», gritó Mateo por encima del ruido. La membrana se estabilizó, mostrando una imagen borrosa que gradualmente se volvió más nítida. Era un laboratorio, similar pero diferente al que ocupaban. Un hombre trabajaba en un escritorio, rodeado de equipos antiguos. «Es mi abuelo», susurró Mateo con asombro. Fernando Vázquez, 40 años más joven de lo que Mateo lo había conocido, manipulaba un dispositivo sorprendentemente similar al que acababan de construir. Pero no estaba solo. Una mujer entró al laboratorio y Mateo ahogó un grito. Esa es mi madre». Era imposible. Su madre habría tenido apenas 16 años en 1985. Pero allí estaba, claramente adulta, hablando con su abuelo con la familiaridad de una colega, no de una adolescente. «Debemos detener el proyecto, Fernando», decía la mujer con voz tensa. «Han descubierto lo que estamos haciendo». «Es demasiado tarde para detenerse», respondió su abuelo. «Ya hemos establecido contacto con 2025. El bucle está en marcha. ¿Y si cambiamos la historia? ¿Y si arruinamos todo?» «La historia ya está cambiada, Sofía. Siempre lo estuvo. Solo estamos cumpliendo nuestro papel». La imagen comenzó a fluctuar. El cristal azul emitía ahora un pitido alarmante. «Se está sobrecargando», gritó Elena. Mateo intentó estabilizar el sistema, pero era demasiado tarde. La membrana temporal colapsó con una implosión que los arrojó contra las paredes. El laboratorio quedó a oscuras. Cuando recuperaron la conciencia, el cristal azul había desaparecido, convertido en cenizas humeantes. «¿Qué diablos acaba de pasar?», murmuró Elena, ayudando a Mateo a levantarse. Mi madre estaba allí, Elena, en 1985, como adulta. Es imposible». «¿Qué significa eso?». «No lo sé, pero tenemos que reconstruir la máquina. Necesito respuestas». Reconstruir el ancla llevó otro mes. Esta vez, Mateo incorporó modificaciones basadas en lo que había visto en el laboratorio de su abuelo. El nuevo diseño era más estable, aunque sin el cristal azul original. Tuvo que improvisar con una matriz de superconductores que consumía una cantidad alarmante de energía. Durante ese tiempo, Mateo comenzó a investigar el pasado de sus padres más a fondo. Lo que descubrió lo dejó perplejo. No había registros de su madre antes de 1990. Era como si Sofía Vázquez hubiera aparecido de la nada a los 21 años. Su certificado de nacimiento parecía auténtico, pero al profundizar, encontró inconsistencias sutiles. También descubrió que su padre, Antonio Rivera, había trabajado brevemente con su abuelo en un proyecto clasificado a principios de los 90, justo antes de conocer oficialmente a su madre. Las piezas no encajaban, como si la historia de su familia fuera una elaborada construcción. La nueva versión de El Ancla estaba lista. Esta vez, Mateo programó el dispositivo para mostrar múltiples fechas, siguiendo el patrón que había descifrado de las cintas de video. El primer vistazo fue al 15 de marzo de 1992. Vieron a su abuelo Fernando y a su padre Antonio trabajando juntos, discutiendo acaloradamente sobre lo que parecía ser un prototipo temprano de El Ancla. «No podemos jugar con el continuo temporal de esta manera», decía su padre. «Ya hemos interferido demasiado». «Todo está predeterminado, Antonio», respondía su abuelo. «Los viajeros de 2057 nos lo confirmaron. Cada acción que tomamos ya estaba escrita». ¿Y Mateo? ¿Qué pasará con él cuando descubra la verdad? Él es la clave de todo. Siempre lo fue. La escena cambió. Ahora mostraba a su madre en lo que parecía ser un laboratorio futurista, rodeada de tecnología que Mateo no podía ni empezar a comprender.
La fecha en la esquina del monitor, 14 de febrero de 2057. El proyecto ECHO ha sido un éxito, decía Sofía a un grupo de científicos. Hemos establecido contacto con 3 puntos temporales diferentes, 1985, 1992 y 2025. ¿El sujeto ha sido informado?, preguntó uno de los científicos. No. Mateo aún no sabe su verdadero propósito. Pero empezará a descubrirlo pronto. Mateo observaba boquiabierto. Su madre, aparentemente décadas mayor de lo que debería ser, hablando de él como parte de algún experimento. Elena, susurró. Creo que mis padres eran viajeros temporales. La ventana temporal comenzó a fluctuar nuevamente, pero esta vez Mateo estaba preparado. Estabilizó el sistema y logró sintonizar una fecha más. 3 de abril de 2025, apenas 3 meses antes del presente. La imagen mostró un accidente de coche. El vehículo de sus padres se salía de la carretera y caía por un barranco. Pero justo antes del impacto, una luz azul envolvió el interior del vehículo. La siguiente imagen mostró el coche destrozado, pero no había cuerpos en su interior. No murieron, murmuró Mateo. Regresaron a su tiempo. El sistema finalmente se sobrecargó, pero más suavemente esta vez. La ventana temporal se cerró como una burbuja que estalla. Dios mío, Mateo, dijo Elena con voz temblorosa. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Tus padres, tu abuelo, están todos involucrados en algún tipo de experimento temporal masivo. Y tú eres parte central de él. Mateo se sentó, abrumado por la revelación. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es tan importante que justifica manipular toda mi vida? La respuesta llegó esa misma noche. Mientras revisaba nuevamente las cintas, notó algo que había pasado por alto. En una de las últimas apariciones, el Mateo anciano sostenía brevemente un periódico. Ampliando la imagen y mejorándola digitalmente, pudo leer el titular. Desastre global, evitado. Teoría Rivera Vázquez, salva a la humanidad. La fecha del periódico, 17 de junio de 2058. Mateo comprendió entonces que estaba atrapado en un bucle temporal de proporciones épicas. De alguna manera, él desarrollaría una teoría que salvaría a la humanidad. Y todo este elaborado plan, sus padres del futuro criándolo en el pasado, su abuelo guiándolo, su yo futuro dejando pistas, estaba diseñado para asegurar que ese evento ocurriera. Pero había algo más. Un detalle que lo atormentaba. Según lo que había visto, sus padres regresaron a 2057. Sin embargo, él mismo aparecía como un anciano en las grabaciones de su infancia, lo que significaba que eventualmente viajaría al pasado. ¿Por qué no simplemente al futuro con sus padres? La respuesta tendría que esperar. Ahora tenía un nuevo objetivo: completar el ancla para permitir no solo observar el tiempo, sino viajar físicamente a través de él. Parte 3. Revelaciones 1. Año después de descubrir las primeras pistas en los videos familiares, Mateo había transformado por completo el sótano en un centro de operaciones temporal. La máquina ahora ocupaba 3 habitaciones interconectadas, con cables y conductos que serpenteaban por todas partes como venas tecnológicas. Elena se había convertido en su colaboradora a tiempo completo, tomando una excedencia de la universidad para dedicarse al proyecto. Entre los dos habían resuelto problemas que la física convencional consideraba imposibles, creando un híbrido entre la tecnología actual y las ideas futuristas que habían entrevisto a través de las ventanas temporales. Según mis cálculos, el portal debería ser capaz de transportar materia viva esta vez, explicó Mateo mientras ajustaba los últimos parámetros. Podré viajar físicamente. Es demasiado arriesgado, protestó Elena. Las pruebas con objetos inanimados apenas fueron exitosas. El último ratón que enviamos regresó, alterado, era cierto. Sus experimentos con animales pequeños habían producido resultados inquietantes. Aunque físicamente intactos, los animales mostraban comportamientos extraños después de viajar por el portal, como si sus mentes hubieran quedado fragmentadas entre diferentes líneas temporales. No tengo alternativa, Elena. Necesito respuestas directas, y solo hay una forma de obtenerlas. Al menos deja que sea yo quien viaje, ofreció ella. Tú eres demasiado importante para el proyecto. Mateo sonrió con tristeza. Precisamente por eso debo ser yo quien lo haga.
Según todo lo que hemos visto, yo ya lo hice. Estoy destinado a viajar al pasado. Es parte del bucle. La paradoja temporal era algo con lo que ambos habían luchado conceptualmente durante meses. Si Mateo viajaba al pasado porque vio que su yo futuro lo había hecho, ¿quién inició realmente el bucle? La respuesta parecía ser nadie. El bucle siempre había existido, un ouroboros temporal que se devoraba a sí mismo perpetuamente. El plan era simple y terriblemente arriesgado. Mateo viajaría a 2057 para confrontar a sus padres y descubrir la verdad completa sobre el proyecto, ECHO, y su papel en él. El portal estaba programado para mantener una conexión con el presente, permitiéndole regresar después de 24 horas. La noche antes del intento, Elena lo confrontó. «Hay algo que no te he dicho, Mateo», admitió mientras compartían una botella de vino, posiblemente su última noche juntos. «He estado teniendo sueños sobre un futuro en el que no regresas. Son solo sueños, Elena. No, son demasiado vívidos, demasiado consistentes. Creo que de alguna manera estoy recibiendo ecos, como si parte de mí ya hubiera vivido esto». Mateo la miró con intensidad. Habían trabajado tan estrechamente durante estos meses que a veces parecía que podían leerse el pensamiento. Lo que había comenzado como colaboración científica había evolucionado en algo más profundo, más íntimo, aunque ninguno se había atrevido a ponerlo en palabras. ¿Qué ves en esos sueños? Veo un mundo devastado. Veo que regresas, pero cambiado, y luego todo se desmorona. Mateo guardó silencio por un largo momento. «Tal vez debería mostrarte algo», dijo finalmente. La llevó a una pequeña habitación adyacente al laboratorio principal que hasta entonces había mantenido cerrada. Dentro había un modelo tridimensional complejo que representaba líneas temporales entrelazadas. «He calculado todas las posibilidades», explicó. «Cada decisión, cada variación, y todas convergen en un único punto». Señaló una intersección, donde todas las líneas se fusionaban. 17 de junio de 2058. El día en que aparentemente salvo al mundo. ¿De qué lo salvas? Eso es lo que no sé. Pero hay algo más. Señaló una línea temporal específica, marcada en rojo. En todas mis simulaciones, hay una constante. Tú estás conmigo cuando sucede. Sea lo que sea que descubra en 2057, no lo hago solo. Elena lo miró con sorpresa. «¿Estás diciendo que vendrás conmigo?» «No fue mi idea original, pero matemáticamente es la única solución estable». A la mañana siguiente, ambos estaban listos frente al portal. Vestían trajes especialmente diseñados para protegerlos durante el viaje. El portal zumbaba y pulsaba, un vórtice de energía azulada que distorsionaba el espacio a su alrededor. «¿Última verificación?», preguntó Mateo. Elena repasó los sistemas. «Todo en verde. Tenemos energía para abrir el portal durante 30 segundos. Después, se cerrará y se reabrirá automáticamente en 24 horas para nuestro regreso». Se tomaron de las manos, un gesto tanto de valentía como de miedo compartido. «A la cuenta de 3, dijo Mateo. 1, 2. Un ruido repentino los distrajo. La puerta del laboratorio se abrió violentamente. Para su asombro, Mateo se vio a sí mismo, pero 20 años mayor, entrando apresuradamente. «No crucen, es una trampa», gritó su yo futuro. Demasiado tarde. El campo energético del portal se expandió, envolviéndolos a los tres. Una luz cegadora. Una sensación de estiramiento imposible. Como si cada átomo de sus cuerpos fuera desmontado y reensamblado simultáneamente. Y luego, oscuridad. Mateo despertó en lo que parecía ser una celda de hospital ultramoderna. Paredes, blancas y luminosas, equipos médicos que nunca había visto. Elena estaba inconsciente en una cama adyacente, conectada a monitores. De su yo futuro no había señal. Una mujer entró a la habitación. Mateo la reconoció inmediatamente, a pesar de que ahora tenía el cabello plateado y arrugas profundas en el rostro. «Mamá», susurró. Sofía Vázquez, ahora visiblemente envejecida pero con la misma mirada penetrante que recordaba, se acercó a su cama. «No se suponía que trajeras a Elena», dijo con tono de reproche. «Eso no estaba en los cálculos. ¿Dónde estamos? ¿Qué año es?» 2057. El día que todo comenzó. O terminó,
dependiendo de tu perspectiva. Un hombre entró en la habitación. Antonio Rivera, su padre, también envejecido pero reconocible. Está despierto, observó. Bien, no tenemos mucho tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué fingieron su muerte? ¿Qué es el proyecto ECO? Sus padres intercambiaron miradas. Mateo, comenzó su madre. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu comprensión de todo. Tu padre y yo no somos de tu tiempo. Nacimos en 2023. Viajamos al pasado como parte de un plan para cambiar la historia. ¿Cambiar qué historia? La tuya, respondió su padre. En la línea temporal original, creciste sin padres, criado por tu abuelo. Te convertiste en un brillante científico, pero tus teorías sobre la manipulación temporal llevaron a un desastre global en 2058. Mateo sintió como si el aire se hubiera vuelto denso, difícil de respirar. No entiendo. Tu teoría original proponía que se podía alterar el pasado sin consecuencias, creando líneas temporales paralelas, continuó. Su madre convenció a los gobiernos para financiar un programa masivo de manipulación histórica. El resultado fue un colapso en cascada del continuo espacio temporal. Billones de personas murieron cuando realidades conflictivas comenzaron a superponerse. Un pequeño grupo de nosotros sobrevivió, añadió su padre. Tu yo futuro entre ellos. Juntos desarrollamos el proyecto ECO, un plan para viajar al pasado y criar una versión de ti que entendiera las consecuencias de jugar con el tiempo antes de desarrollar su teoría. Nosotros nos ofrecimos como voluntarios para ser tus padres, dijo Sofía. Tu abuelo, que en la línea original te había criado solo, aceptó colaborar. El plan era guiarte sutilmente hacia un entendimiento más profundo y responsable del tiempo. Mateo miró a Elena, que empezaba a moverse, despertando lentamente. ¿Y Elena? ¿Qué papel juega ella en todo esto? Sus padres se miraron con expresiones preocupadas. Elena no estaba en los cálculos originales, admitió su padre. En la línea temporal que intentamos crear, tú desarrollabas la teoría Rivera Vázquez en solitario, pero de manera responsable, estableciendo salvaguardas que prevendrían el desastre. Pero ahora la has involucrado, añadió su madre. Y eso cambia las ecuaciones. El futuro vuelve a ser incierto. Elena despertó completamente en ese momento, mirando confundida a su alrededor. ¿Mateo? ¿Dónde estamos? Antes de que pudiera responder, una alarma comenzó a sonar. Las luces parpadearon y se volvieron rojas. ¿Qué está pasando?, preguntó Mateo. Detección de anomalía temporal, respondió su padre, consultando un dispositivo en su muñeca. Hay una fluctuación masiva en el continuo. Algo o alguien está intentando acceder a este punto temporal desde otra línea. La puerta se abrió de golpe. El Mateo futuro, el mismo que había intentado detenerlos antes, entró tambaleándose, sangrando de una herida en el costado. Lo siento, jadeó. No pude detenerlos. ¿Detener a quién?, preguntó Mateo. Como respuesta, una explosión sacudió el edificio. A través de las ventanas, vieron el cielo de 2057 desgarrarse literalmente, abriéndose en una brecha rojiza por la que emergían estructuras imposibles, geometrías no euclidianas que dolían a la vista. El colapso ha comenzado, murmuró el Mateo futuro. La convergencia de realidades. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Elena, levantándose de la cama con dificultad. Solo hay una solución, dijo Sofía. Debemos estabilizar el punto de convergencia. La teoría Rivera Vázquez Chen. ¿Chen?, preguntó Mateo. Elena Chen, respondió su madre señalando a Elena. En esta nueva línea temporal, ustedes dos desarrollan la teoría juntos. Una versión que no solo previene el desastre, sino que permite la coexistencia estable de múltiples líneas temporales. Otra explosión, más cercana. El edificio comenzó a temblar. No hay tiempo para explicaciones completas, dijo Antonio, entregándoles a ambos pequeños dispositivos. Estos son anclas temporales avanzadas. Los llevarán a 2025, su tiempo. Pero antes deben ver algo. Los condujo apresuradamente por un pasillo hacia una gran sala llena de equipos científicos. En el centro había una versión colosal de el ancla, pero infinitamente más avanzada. Este es el estabilizador, explicó el Mateo futuro. La culminación de nuestra teoría, diseñado para armonizar todas las líneas temporales divergentes,
sin destruir ninguna, pero nunca pudimos activarlo correctamente. Sin la ecuación correcta, el estabilizador es solo una máquina inútil, añadió Antonio. Y la ecuación completa solo existe en un lugar. Tocó la frente de Mateo. En tu mente, junto con la de Elena. Pero no la hemos desarrollado aún, protestó Mateo. La desarrollarán, respondió Sofía con certeza. Cuando regresen a 2025, tendrán el conocimiento subconsciente necesario. Este viaje ha plantado la semilla. El edificio se sacudió violentamente. Parte del techo se derrumbó. «Deben irse ahora», gritó Antonio. «El portal de regreso está colapsando». Mateo miró a sus padres, consciente de que probablemente sería la última vez. ¿Por qué no nos dijeron la verdad desde el principio? Porque el conocimiento prematuro de tu destino habría alterado tu camino, respondió su madre, abrazándolo por última vez. Algunas verdades deben descubrirse, no aprenderse. El Mateo futuro se acercó, apenas manteniéndose en pie. Cuando regresen, entenderán que el tiempo no es lo que creen, dijo. No se trata de cambiar el pasado o el futuro, se trata de armonizarlos. Elena tomó la mano de Mateo. Debemos irnos. Activaron los dispositivos. Un campo de energía azul los envolvió mientras el mundo de 2057 comenzaba literalmente a desintegrarse a su alrededor. Lo último que vio Mateo fue a sus padres y a su yo futuro, de pie frente al estabilizador, trabajando frenéticamente mientras realidades conflictivas invadían el laboratorio. Luego, la ya familiar sensación de ser desmontado y reensamblado, aterrizaron con fuerza en el suelo del laboratorio del sótano, exactamente un segundo después de haber partido, aunque para ellos habían pasado horas. El portal se cerró tras ellos, colapsando finalmente. ¿Estás bien?, preguntó Mateo, ayudando a Elena a levantarse. Sí, pero mi cabeza. Es como si tuviera dos conjuntos de recuerdos compitiendo. Lo sé. Yo también. Ambos se quedaron en silencio por un momento, procesando la avalancha de información, experiencias y revelaciones. Lentamente, como piezas de un rompecabezas cósmico, los fragmentos comenzaron a encajar en sus mentes. La ecuación, murmuró Elena finalmente, acercándose al pizarrón. Puedo verla. Comenzó a escribir furiosamente, una serie de símbolos y números que fluían como si siempre hubieran estado allí, esperando ser liberados. Mateo se unió a ella, completando secciones, corrigiendo otras, en una danza matemática perfectamente sincronizada. En pocas horas, habían llenado cada pizarra del laboratorio con lo que se convertiría en la teoría Rivera Vázquez-Chen de armonización temporal. Esto es más grande que un simple viaje en el tiempo, dijo Mateo, contemplando su trabajo. Esto define la estructura misma de la realidad. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena. Mateo pensó en todo lo que había aprendido, en el bucle temporal que había vivido, en las múltiples versiones de sí mismo que había visto, y entonces recordó algo crucial: las apariciones en los videos de su infancia, su yo anciano dejando pistas para guiarlo. Aún no he completado el ciclo, dijo. Necesito viajar al pasado, a mi propia infancia, para dejar las pistas que me llevaron a este punto. Pero el portal está destruido. Construiremos uno nuevo, mejor, usando nuestra teoría. Pasaron los siguientes meses construyendo un portal basado en sus nuevos conocimientos. Este no intentaría desgarrar el tejido temporal, sino deslizarse armoniosamente entre sus pliegues. No sería un ariete temporal, sino un bisturí preciso. Mientras tanto, publicaron aspectos cuidadosamente seleccionados de su teoría en revistas científicas, asegurándose de incluir salvaguardas fundamentales que prevendrían cualquier intento de manipulación destructiva del tiempo. La comunidad científica respondió con una mezcla de asombro e incredulidad. El día llegó finalmente. El nuevo portal estaba listo. Un elegante arco que brillaba con una luz azul serena, muy diferente del caótico vórtice de su primer intento. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Elena. Ahora eran más que colegas, más que amigos. El tiempo compartido, las revelaciones enfrentadas juntos, habían forjado un vínculo que trascendía definiciones simples. Debo cerrar el bucle, respondió Mateo, pero prometo regresar. Te estaré esperando. Tenemos un futuro que construir. Mateo cruzó el portal,
experimentando un viaje mucho más suave que antes. Apareció exactamente donde y cuándo había planeado, invisible para los presentes, pero visible para las cámaras, en su 5º cumpleaños. Comenzó su misión de dejar las pistas necesarias a lo largo de la línea temporal de su infancia y juventud. En cada viaje, observaba a sus padres, que ahora sabía eran viajeros temporales, criándolo con amor genuino a pesar de la misión que tenían. Vio a su abuelo inculcándole valores y conocimientos que lo prepararían para su destino. Y, mientras completaba el bucle, una revelación final cristalizó en su mente. El verdadero propósito del Proyecto Eco nunca había sido simplemente prevenir un desastre. Era crear una realidad donde todas las líneas temporales pudieran coexistir en armonía. Donde cada decisión, cada posibilidad, tuviera su lugar en el gran tapiz del tiempo. Cuando regresó a 2025, Elena lo esperaba, exactamente como había prometido. Pero no estaba sola. Junto a ella había una versión anciana de Mateo, de unos 80 años, sonriendo con sabiduría. ¿Quién? Comenzó a preguntar, aunque ya intuía la respuesta. Soy tú, respondió el anciano. De 2077. He venido a completar el último fragmento, del bucle. ¿Qué fragmento? La verdad final, respondió el anciano Mateo. Algo que nuestros padres no sabían, que nuestro abuelo sospechaba, pero nunca confirmó. ¿Qué verdad?, preguntaron Mateo y Elena al unísono. El anciano sonrió enigmáticamente. El Proyecto Eco, el desastre temporal, el bucle entero, todo fue diseñado, no por humanos, ni siquiera por nuestros padres o por nosotros. Fue diseñado por algo más, algo mayor. ¿Por quién?, preguntó Elena. Por el tiempo mismo, respondió el anciano. El tiempo es consciente, siempre lo ha sido, y nosotros somos sus instrumentos de autocorrección. Mateo y Elena intercambiaron miradas de asombro ante esta revelación final. Entonces todo este tiempo, ¿hemos sido manipulados?, preguntó Mateo, sintiendo una punzada de traición. No, hijo, respondió su versión anciana. Hemos sido privilegiados. El tiempo nos eligió para esta tarea porque somos parte de él, no separados. En cada decisión que tomamos, el tiempo se conoce a sí mismo un poco mejor. El anciano se acercó al portal. Ahora debo regresar. Mi presencia aquí ya ha cumplido su propósito. Espera, dijo Mateo. Si eres yo dentro de 52 años, ¿qué nos depara el futuro? El anciano sonrió. Un viaje maravilloso, juntos. Miró a Elena con ojos que revelaban décadas de amor compartido. El tiempo les ha dado un regalo que pocos reciben, conocimiento de su propósito. Úsenlo sabiamente. Con esas palabras, el anciano Mateo cruzó el portal y desapareció. Mateo y Elena se quedaron solos en el laboratorio, rodeados de ecuaciones y máquinas que habían cambiado su comprensión de la realidad para siempre. La revelación de que el tiempo mismo era una entidad consciente, utilizándolos como instrumentos de su propia evolución, era abrumadora y al mismo tiempo liberadora. ¿Crees que es verdad?, preguntó Elena. ¿Que el tiempo es consciente? Mateo reflexionó un momento, recordando todas las coincidencias imposibles, las sincronicidades perfectas que habían marcado su viaje. Creo que es la única explicación que tiene sentido, respondió finalmente. No somos manipuladores del tiempo ni sus víctimas, somos sus colaboradores. Se tomaron de las manos, mirando hacia el futuro, o quizás el pasado, o ambos simultáneamente, conscientes de que su trabajo apenas comenzaba. La teoría Rivera Vázquez Chen cambiaría el mundo, no conquistando el tiempo, sino comunicándose con él. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena. Mateo sonrió, pensando en las infinitas posibilidades que se extendían ante ellos. Lo que siempre hemos estado destinados a hacer, respondió. Escuchamos al tiempo y le respondemos. En algún lugar, en algún momento, o tal vez en todos los momentos simultáneamente, el tiempo mismo pareció sonreír, satisfecho con la armonía que finalmente había alcanzado a través de sus instrumentos humanos. El eco del tiempo resonaba a través de todas las realidades, unificando lo que una vez estuvo fragmentado, en una sinfonía cósmica de posibilidades infinitas. Fin.